Bendiciones, hermanos. Les damos la bienvenida a todos los que están conectados, viéndonos a través de esa transmisión en vivo. Te motivo a que invites a toda tu familia para que se deleite de la palabra del Señor. Espero te goces en la presencia de Dios. Y te recuerdo que nos puedes seguir por las páginas de Facebook y el canal de YouTube. Bendiciones. Buenos días, hermanos. Es un gusto y un placer de estar de nuevo con ustedes. Sabemos que estamos nosotros sirviéndole a nuestro Dios. Y ese servicio que nosotros hacemos para Él es un servicio que Él lo devuelve multiplicado. Pero con esto no les quiero decir que hay que hacer las cosas para que Dios nos multiplique lo que nosotros queremos. No, tenemos que hacerlo de corazón. Nosotros tenemos que hacer las cosas para Dios siempre. Todo lo que hagamos, hagámoslo como que si fuera para Él. Y hoy vamos a darle gracias a Dios porque Él nos está permitiendo hoy en este día estar aquí presente. Pueden inclinar su rostro. Padre, te damos gracias. Padre, te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Sabemos que todo honor y toda gloria es para ti, Señor. Te damos las gracias y sabemos que tú eres el invitado especial a esta reunión. Hoy, Señor, te estamos llamando, que te hagas presente con todos nosotros, Señor, porque tú eres ese invitado el cual nosotros queremos que siempre, siempre esté con nosotros. Te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Te lo estamos pidiendo todo. Amén, amén y amén. Hermanos, y como siempre nosotros comenzamos con la lectura de la Biblia. En realidad nosotros lo que hablamos es cosas bíblicas, predicación de la Biblia. Y este día no es la excepción. Hoy vamos a hablar vamos a leer Efesios 2, 4 y 5. Y la palabra de Dios nos dice así: pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aunque estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida justamente con Cristo. ¿Por qué nos dio eso? Por gracia, y por gracia nosotros somos salvos. También en Efesios 2:8 nos dice: porque por gracias son salvos por medio de la fe, y esta no es de ustedes, pues es don de Dios. Hermanos, ¿por qué piensan ustedes? ¿Por qué yo leí estos pasajes de la Biblia? Los leí porque el tema que hoy tenemos es la gracia de Dios. La gracia de Dios. ¿Y saben qué ustedes la gracia de Dios? La gracia es un regalo que Dios nos da y nosotros no lo merecemos. Es un regalo para nosotros y es inmerecido, porque nosotros no merecemos ese regalo. Muchas veces nosotros pensamos que la gracia con la misericordia son sinónimos. Pues yo pienso que no, porque la misericordia es algo que Dios no nos da y nosotros eso sí lo merecemos. Usted podría decir, pero ¿qué es lo que Dios no nos da y nosotros lo merecemos? Esa es la misericordia, hermanos. Porque nosotros en realidad lo que merecemos, como dice la palabra, que nos dice nosotros que por el pecado somos muertos. O sea que nosotros estamos muertos por el pecado. Y en realidad nosotros fallamos a cada momento, pecamos a cada momento. ¿Y qué sería entonces en realidad lo que nosotros merecemos? Es la muerte, hermanos. Eso es lo que nosotros merecemos. Pero por la misericordia de Dios, esa cosa que nosotros merecemos que Él nos dé, no la da. Esa es la diferencia con la gracia. La gracia es algo que nosotros en realidad no merecemos y Él la da. ¿Y cuál es esa gracia que Él nos da? Es la salvación. La salvación nosotros no la merecemos. Hagamos lo que hagamos, no merecemos la salvación.
pero por la gracia de Él, nosotros la obtenemos por medio de la fe, dice la palabra. Pues aquí tenemos algo que nos dice como algunas definiciones de lo que es la gracia de Dios. Dice que la gracia de Dios es una virtud por la cual Dios puede dar algo sin nada a cambio. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos da esa gracia sin, en realidad nosotros merecerla, pero sin nosotros darle nada a cambio. Dice, ya que para alcanzar la misma, o sea, para alcanzar esa gracia, dice, el hombre nada puede hacer por sí mismo. Hagamos lo que nosotros hagamos, en realidad no podemos alcanzar la gracia de Dios. Esa gracia que Él tiene es un regalo que nos da, pero como lo dice la palabra, sin nosotros merecerlo. Sin nosotros merecerlo. La gracia de Dios, dice, llega por medio de la fe. Y además de eso, llega por la aceptación del sacrificio que Jesús hizo en la cruz por todos nosotros, por toda la humanidad. Por ese sacrificio que Jesús hizo, también llega la gracia. La gracia es de origen latín, gratia, que significa benevolencia, significa favor, significa beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento de parte de nosotros. La gracia de Dios es repartida libremente. Miremos lo que nos dice Salmos 84:11. La palabra nos dice así: pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo. Él nos da gracia y gloria. El Señor no regala ningún bien a quienes hacen lo que es. Dice, el Señor no negará ningún bien a quien hace lo que es correcto. A todos nosotros que hacemos lo correcto, Dios no nos va a negar absolutamente nada, incluyendo su gracia. Eso nos dice la palabra de Dios. Ahora quiero que escuchemos o estudiemos unos ejemplos bíblicos acerca de la gracia de Dios que en aquel tiempo sucedieron. Y así como sucedieron en aquel tiempo, en este tiempo en el que nosotros estamos, también siguen sucediendo esos, yo no lo llamaría milagro, pero sí esa gracia de Dios para todos nosotros. El primer ejemplo que nosotros tenemos en la Biblia, no sé si ustedes recuerdan o han escuchado la historia de Adán y Eva. Bueno, fueron los primeros también en desobedecer a Dios. Ellos desobedecieron a Dios, pero sin embargo, Dios les dio su gracia a ellos. Cuando Dios, para poderlos cubrir de ese pecado que ellos hicieron. Porque ustedes recuerdan cuando Adán y Eva pecaron, que Dios llegó, ellos escucharon que Dios llegó y ellos corrieron a esconderse porque tenían pena y se sentían avergonzados y tenían miedo. Y Dios les dijo, ¿dónde están ustedes? Y ellos le dijeron, estamos acá porque escuchamos que venías y tuvimos pena porque estábamos desnudos. Y tenemos vergüenza porque estábamos desnudos. Con que ustedes han comido de lo que les dije que no comieran, les preguntó el Señor. Bueno, esa es la historia de Adán y Eva. Ahí fue cuando ellos pecaron. Pero además de eso, cuando ellos pecaron, que se escondieron, la gracia de Dios estaba con ellos. Porque Dios, dice la palabra, mató animales, les quitó la piel a los animales y los vistió a ellos, para que ellos no tuvieran la desnudez en la que ellos se sentían que estaban, y tampoco para que no se avergonzaran de su pecado.
Pero eso yo se lo estoy contando así, pero la Biblia nos dice esto en Génesis 3:21. El Señor Dios, dice, el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. O sea que sacrificó animales para vestir a Adán y a Eva de que eso es lo que pecado que ellos habían cometido. Y desde entonces, en aquel tiempo, comenzó a sacrificar animales para poder obtener la misericordia de Dios. En aquel tiempo eran holocaustos que hacían de animales para que la gente fuera salva. Pero hoy sabemos que nosotros tenemos a un Dios que nos ama y que mandó a su Hijo a que viniera a morir por nosotros. Jesucristo. Jesucristo vino a morir por tus pecados y por mis pecados. Y por medio de Él es que nosotros vamos a alcanzar o alcanzamos la salvación. Bueno, el primer ejemplo que tenemos en la Biblia de la gracia de Dios. Dios tuvo gracia en ellos y los cubrió y los perdonó. Porque por lo que ellos hicieron, Dios los pudo haber dicho, bueno, ustedes pecaron ya. Y la palabra así nos dice que por el medio del pecado nosotros somos muertos, los hubiera desaparecido. Pero por la gracia de Dios, ellos siguieron. Lo mismo nosotros, por su gracia es que nosotros estamos acá y vamos a ser salvos por esa gracia. Otro ejemplo que tenemos en la Biblia es que la Biblia nos dice que en los días de Noé, ustedes también han escuchado esta historia, que en los días de Noé la tierra estaba llena de maldad y los pensamientos del hombre eran solo para el mal. Eso lo pueden encontrar en Génesis 6:5. Que los pensamientos del hombre en ese tiempo solo eran para hacer el mal, Pero, ¿saben qué pasó? Aunque todos eran malos en aquel tiempo, todos eran malos, Dios buscó a alguien en ese tiempo por quien quería o quien Dios quería mostrarle la gracia que Él tenía para esa persona. Y ese fue Noé. ¿Ustedes recuerdan esa historia? Cuando Dios le dijo a Noé que hiciera una arca y que se subiera en el arca él con su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de los hijos. 8 personas fueron las que tuvieron gracias en los ojos del Señor y fueron las únicas que se salvaron. ¿Recuerdan ustedes cuando la Biblia nos habla de esa historia del diluvio? Pues bien, eso fue lo que pasó y Dios miró gracia en estas personas, en estas 8 personas. Y por medio de ellas es que surgió la gran generación. Nosotros somos, podríamos decir, descendientes de Noé. Pero la Biblia nos dice en Génesis 6:8. Pero Noé, dice, halló gracia ante los ojos de Dios. Noé se llevó a su esposa, se llevó a sus hijos y a sus nueras, podríamos decir. Dios miró la gracia, puso su gracia en Noé. El segundo ejemplo. Tenemos otro ejemplo que dice que por su gracia también Lot. Es otra historia bien bonita que nosotros varias veces creo que la hemos escuchado. Que también Lot, dice, fue salvo de ser destruido junto a Sodoma y Gomorra. ¿Ustedes recuerdan que Lot vivía en Sodoma? Y Dios miró la gracia en Lot y mandó ángeles a decirle que saliera de ese lugar donde estaba y que se llevara a su esposa y a sus 2 hijas. El ángel le dijeron a Lot y se los llevaron. Y en el camino cuando iban les dijo el ángel del Señor a ellos. El Señor me dijo que les dijera que escuchen lo que escuchen, que cuidadito miran hacia atrás, que sigan adelante. Y iban corriendo
Y la esposa de Lot nos cuenta esta historia, que no hizo caso y cuando escuchaba, miró hacia atrás y quedó convertida en una estatua de sal. Pero ellos siguieron caminando. Y la gracia de Dios, como les digo, estaba en Lot. Y Lot, por medio de que Dios tenía la gracia en él, y se iba a salvar a su esposa y sus 2 hijas, pero desobedeció a su esposa y se fue con las 2 hijas. Pero Lot le dijo: yo no quiero ir a las montañas como le había dicho el ángel. Quiero ir a aquel pueblito pequeño que está allá, porque siento que en la montaña me va a alcanzar esa destrucción. Quiero ir a ese pueblo. Como Dios había puesto la gracia en Lot, le dijo: está bien, ve a ese pueblo. Y cuando Lot llegó a ese pueblo, un pueblito pequeño, fue que Dios destruyó Sodoma, Gomorra y todas las aldeas que estaban cerca de ahí. Y como Lot pidió que se lo dejara ir a esa aldea que es pequeña que estaba ahí, nunca pasó nada, no pasó nada. Y las aldeas que estaban cerca todas fueron destruidas, como Sodoma y Gomorra, que eran grandes ciudades, fueron destruidas. Bueno, entonces miramos la gracia de Dios en todas estas personas. ¿Alguna vez has tenido tú esa gracia de Dios? ¿Has sentido que la gracia de Dios está contigo? No me contesten. Solo ustedes sientan esa cosa de que sí, la gracia de Dios está con nosotros. Tenemos otro ejemplo de la Biblia sobre la gracia de Dios. Cuando nosotros leemos el libro de Éxodo 3, ¿recuerdan ustedes? Fue cuando Dios le pidió a Moisés que sacara a su pueblo de Egipto, de la esclavitud. Pues Dios le dijo a Noé, y Noé varias veces, Noé rehusó. Noé no quería servir a Dios. No quería servirlo. Y después Dios le muestra su gracia. Y Dios lo preparó a Moisés para que pudiera sacar a su pueblo de Egipto. Lo miramos en Éxodo 33, 12 y 14 nos dice así. Dice: un día Moisés dijo al Señor: tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida. Pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Eso le dijo Moisés al Señor. Me has dicho, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Le dijo Moisés a Dios, porque Dios, eso es lo que le había dicho Moisés. Y le dijo así Moisés: si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor o de tu gracia. Y recuerda, le dijo Moisés a Dios, que esta nación es tu propio pueblo. ¿Y saben qué le respondió el Señor? El Señor le dijo: yo mismo iré contigo. Qué mejor que el Señor vaya con nosotros, que el Señor esté con nosotros. Pues eso le dijo a Moisés: yo iré contigo, Moisés, y te daré descanso. Todo te saldrá bien. Eso fue la gracia que el Señor tuvo para Moisés. Moisés al comienzo no quería. Él rehusaba poder servirle a Dios, que Dios le decía que le ayudara a sacar a este pueblo de ahí. Pero él no quería. Pero si nosotros seguimos leyendo esta historia, nos damos cuenta que sí, Moisés pudo sacar al pueblo de la esclavitud del faraón.
Bueno, estamos hablando de la gracia, hermanos. Y les digo que la gracia de Dios nos da la valentía para nosotros poder rechazar las cosas que nos alejan de Él. Nosotros tenemos esa valentía de rechazar todas las cosas que nos alejan de Él por medio de su gracia. También nosotros lo rechazamos porque además no solo nos alejan de Él, las cosas que nos alejan de nuestra voluntad, de nuestra vida. La gracia de Dios nos da el mayor tesoro. El mayor tesoro. Lo que menos, para los que menos lo merecemos. Como les dije al comienzo, la gracia es algo inmerecido para nosotros. Ese es ese regalo que Dios nos da. Regalo que nosotros no lo merecemos. Pues hermanos, sigamos los consejos de la Biblia, los consejos que nos da la palabra de Dios. Esos ejemplos que nos ponen, hay que seguirlos y ponerlos en práctica. Muchas veces podemos leer cosas en la Biblia que podríamos creer que no son buenas, pero todo lo que está en la Biblia es bueno. Les digo, para el caso David, recuerdan que David fue un adúltero y que mandó a matar a la esposa al brazo derecho que él tenía, que era el esposo de Betsabé. David hizo eso. Pero saben, David se arrepintió grandemente por lo que él había hecho. Y la palabra dice que Dios tenía los ojos puestos en David y que la gracia de él estaba en David. Muchos ejemplos miramos en la Biblia. Ese ejemplo que David hizo no es bueno. No era bueno. Pero Dios lo puso para que nosotros nos demos cuenta y que nosotros, esa cosa que no es buena, que nosotros no la hagamos. Porque David sufrió tanto después de que cometió este pecado. Tanto, que yo siento que duró todo el tiempo después de que él vivió. Pues, hermanos, la gracia de Dios es para todos nosotros. La gracia de Dios es una fundamental para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Por eso, tratemos de no perder esa gracia que Dios tiene para nosotros. Sigamos siempre haciendo lo correcto y así vamos a alcanzar su gracia. Que Dios los bendiga, hermano. Este ha sido un estudio más de la palabra de Dios. Dios los bendiga.